Buenas tardes a todos. Continuando con nuestro ciclo de charlas formativas, hoy vamos a presentar eh, la pastoral educativa inserta en los distintos niveles de la educación. El objetivo de esto es compartir con ustedes cuál es la mirada y cómo es la acción pastoral que realizamos desde la institución del SECUR. Para esto vamos a dividir nuestra conferencia, nuestra charla, en dos momentos. En un primer momento realizaré a modo de introducción las definiciones y cuál es el contexto que nosotros tenemos para trabajar la pastoral. Y en un segundo momento, el licenciado José Aguirre del Colegio Sor Pierina de Tinogasta nos va a compartir cómo es aplicar la pastoral a los distintos niveles educativos. El tema de la pastoral siempre es una constante en nuestros colegios. La pregunta es, ¿cuál es la acción que el equipo de pastoral o que la pastoral educativa debe de realizar? Para esto debemos de tener en cuenta en un primer momento un contexto, ¿sí? O sea, la relación que existe entre la educación y la cultura. Por un lado, el tema de la educación, ya que es en donde la pastoral se inserta, pero así también nuestros alumnos, nuestros docentes están insertos en la cultura. Entonces, en un primer momento, nosotros presentamos el cuadro de situación del hombre. En la actualidad, nosotros vivimos en una sociedad aislada a una sociedad conectada. ¿Qué quiere decir esto? Hay una unidad dentro de la sociedad, pero no existe una comunicación como debería de ser, sino más bien que estamos como amontonados, pero no existe una comunicación, un diálogo. Estamos en una sociedad interdependiente, necesitamos del otro, pero a su vez no existe la solidaridad propiamente. Por otro lado, pasamos de una concepción estática de la sociedad a un enfoque dinámico. Todo es mucho más rápido, estamos siempre con la urgencia presente. Y esto se da en un primer momento para buscar un futuro mejor. Este cuadro de situación del hombre genera, primero, unas profundas transformaciones que se dan en el hombre y luego un debilitamiento de las instituciones, pero paralelo a estas dos surgen las posibilidades de aplicación de nuevos horizontes. Cuando nosotros vemos el tema de las transformaciones del hombre, se ve en este último tiempo un deterioro en la pérdida de valores, o por ahí los valores han pasado a ser algo relativo. La mentalidad general se impregna cada vez más de pragmatismo y afán de éxito con empobrecimiento de la humanidad. O sea, se da una cuestión por ahí de lucha por lo material. La satisfacción del hombre pasa en obtener más cosas, en tener. Y el debilitamiento de las instituciones se da primero que ya la escuela y la familia sufren una crisis, ¿sí? Dejan de ser transmisoras de un patrimonio cultural y de un ideal. En muchas ocasiones solo ya es una cuestión de impartir un conocimiento o de que el alumno termine un ciclo educativo. Pero como esta realidad nos presenta también oportunidades para cambiar esta realidad. Primero, hay un bagaje de experiencias humanas, o sea, el hombre ya no tiene una sola mirada sobre las cosas. Hay un afán de autorrealización, hay un empeño por participar en la vida comunitaria y también se da el despertar del sentido de autonomía y de libertad. Entonces, la educación a esta realidad compleja no puede desentenderse, sino que debe formularse el objetivo de formar hombres capaces de asumir y conducir esta nueva realidad y de vivir en esa realidad. Acá surge siempre el díptico, si es mejor aprender a aprender o aprender a ser.
Por un lado, el aprender a aprender propone una constante actualización para poder vivir acorde en un mundo nuevo. Pero el aprender a ser toma ese aprender a aprender y lo capacita al hombre para emerger como persona en cada una de sus respuestas a la vida. O sea, le da un sentido a la vida del hombre y hace que el hombre también busque un sentido. Entonces, en esta realidad tan compleja a la cual la educación debe de responder y se debe ocupar, surge la pregunta del tema de cuál es el lugar que ocupa la pastoral, o sea, cuál es la acción que la pastoral debe realizar en la educación. Entonces, el quehacer de la pastoral educativa parte de una pregunta. Es, ¿cómo hablamos de Jesús a los hombres de hoy? O, reformular la pregunta, ¿cómo nos habla Jesús en los hombres de hoy? La primera pregunta respondemos, o se responde, mejor dicho, desde lo que sabemos, desde lo que hemos recibido. Nosotros como docentes, como directivos, hemos recibido una formación doctrinal, ya sea por la catequesis, ya sea por la parroquia, ya sea por tradición familiar. Entonces, en el momento de hablar de pastoral, nuestra preocupación pasa por transmitir aquello que hemos vivido. Pero en realidad la pregunta sería, ¿cómo nos habla Jesús en los hombres de hoy? ¿Por qué esto? La segunda, dice, es la pregunta por el problema de las mediaciones. Sabemos que Dios habló en Jesús, pero también sabemos que el Espíritu de Dios está engendrado en la historia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la sociedad actual, como veíamos al principio, está cambiada, está revolucionada. Entonces, la mirada de la pastoral no pasa por una necesidad de transmitir cosas, sino de ver en nuestros alumnos, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, cuál es la necesidad que el hombre tiene de Dios. Muchas veces en la pastoral nosotros nos preguntamos, o nuestras primeras acciones en la vida pastoral es una suma de actos de piedad, o sea, cuanto más reza el chico, cuanto más momentos de piedad o de oración tiene, podemos decir que más vida pastoral hay. Pero ahí estaríamos dentro de la primera pregunta. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es la segunda pregunta, o sea, en la vida que nuestros alumnos y los miembros de nuestra institución desarrollan su quehacer, ¿cómo ejercemos la mediación? ¿Cómo le damos a conocer a esos chicos, a nuestros docentes, a Dios? Por eso es, ¿cómo nos habla Jesús en los hombres de hoy? O sea, ¿cuál es la necesidad que los hombres concretamente tienen de Dios? Para poder profundizar en esta pregunta, nosotros tenemos que hacer como un proceso histórico, que será breve, dado que los tiempos de la virtualidad son así. Tomando como referencia al teólogo pastoralista Julio Ramos, él nos habla de cuáles son los rangos de la acción pastoral. En un primer momento, y en los primeros desarrollos de la teología pastoral, la pastoral estaba sujeta al trabajo de los pastores, o sea, al trabajo de los sacerdotes. Luego, en un segundo momento, la pastoral pasó a ser una tarea intraeclesial, o sea, solo acciones que se producían y que salían de dentro de la iglesia. Pero ya en un tercer momento, la pastoral se la plantea como un diálogo con el mundo y un compromiso con el cambio de las estructuras. O sea, la pastoral ya se inserta, o sea, sale de la vida de la parroquia para tomar un posicionamiento dentro de lo que es la vida cotidiana del hombre. Entonces, para hablar de pastoral de nuestra institución, lo hacemos teniendo estos tres ejes o estos tres estratos de pastoral. Julio Ramos nos habla primero de la pastoral fundamental, que se pregunta por la misma acción en sí misma considerada. O sea, la iglesia se pregunta qué hace y de qué manera se debe manifestar en la acción de su propio ser. Luego tenemos la pastoral especial, que se refiere a la acción de la iglesia en una situación determinada,
Ya no se trata de contemplar la acción en sí misma y de hacer teorías sobre esa acción, sino del contraste entre lo que es la acción pastoral en sí y su relación histórica en cada una de las estructuras de la sociedad. Y un tercer estrato de la pastoral, que es la pastoral aplicada, en donde pasamos del terreno de lo reflexivo a lo operativo, de la universidad a la concreción del pensamiento y de la acción. La pastoral, o sea, podríamos desarrollar estos tres estratos, pero nos vamos a centrar en el estrato que habla o donde nosotros situamos la pastoral educativa, que es en la pastoral especial. O sea, la pastoral educativa no es ni pastoral parroquial, ni tampoco es una pastoral aislada, sino que está inserta dentro de una cultura y está destinada a un público específico. Está inserta dentro de lo que es la cultura educativa y está destinada a los alumnos, docentes y familias que integran nuestra institución. Entonces, acá es donde nosotros tomamos el concepto, ¿sí?, para hablar de la pastoral, más bien de una teología de la educación. ¿Esto qué es o cómo nosotros definimos el tema de la teología de la educación? Primero, por un lado, podemos decir que es la consideración de la relación educativa en términos de la revelación divina, o sea, cómo Dios se revela al hombre. Y en un segundo momento también hablamos de que es un modo de comprender la relación educativa desde la semántica del reino de Dios. O sea, tenemos, por poner un ejemplo, cuando hablamos de la teología de la educación, nosotros tomamos el modelo del maestro, o sea, el modelo de Jesús como el que enseña. ¿Sí? Acá podemos ampliar también todo este tema con Jesús buen pastor, Jesús modelo de maestro, Jesús guía. Pero concretamente, cuando hablamos del término de la revelación divina, nos referimos a cómo Dios se muestra y se manifiesta al hombre. Entonces, cuando hablamos de teología de la educación, nos referimos concretamente a la concepción que tenemos del hombre a la luz de Jesucristo en una situación particular que es la relación educativa. O sea, ¿cuál es la concepción de hombre? O sea, ¿cuál es nuestra mirada antropológica en el momento de trabajar o en el momento de comunicar Jesús a nuestros alumnos? Para ampliar este concepto, nosotros tomamos la relación educativa con una doble mirada. O sea, hablar de teología de la educación significa, primero, tomar un posicionamiento desde la teología, desde la antropología teológica, perdón. O sea, ¿cuál es la concepción de hombre que nosotros tenemos? En el momento de elaborar nuestros planes de clase, de plantearnos nuestros objetivos para llegar a nuestros alumnos. ¿Qué es el hombre? O sea, nosotros nos preguntamos, para hacer pastoral, para hacer teología de la educación, hacemos la pregunta de ¿qué es el hombre? ¿Qué es para nosotros? Y por otro lado, tomamos la cristología, o sea, ese es nuestro pilar, nuestra fuente, o sea, la persona de Jesucristo inserta en la historia que nos va a dar los elementos para nosotros formular nuestra pastoral. Entonces, esta relación educativa, esta doble mirada, cuando la pensamos desde la educación en términos cristianos, nos referimos primero a cómo Dios y el hombre colaboran mutuamente con el acto de educar. O sea, no podemos dejarle todo a Dios o, como decía en un momento, sumar solo actos de piedad, sino que debemos comprometernos con esa acción de educar. Y también cómo se relaciona fe y cultura en la tarea de estarnos educando. Entonces, la teología de la educación nos permite a nosotros hacer esta formulación o plantearnos, mejor dicho, cuál es la síntesis que debemos de realizar entre fe y vida, o sea, entre fe y cultura. O sea, nosotros en la pastoral educativa, en la teología de la educación,
debemos de llevar al alumno a lograr una síntesis entre fe y vida, una síntesis que brote de el trabajo que ellos han realizado en el paso por nuestra institución. Entonces, cuando hablamos de pastoral educativa, nos referimos a la acción que todos los actores de la institución están convocados a realizar. La pastoral educativa no es la acción o el trabajo de un grupo reducido. En nuestra institución, la pastoral educativa quiere decir que es abierta, o sea, no es solo un grupo de alumnos y un grupo de profesores los seleccionados para trabajar en la pastoral, sino que el proyecto pastoral debe incluir a todos, desde el ordenanza hasta el directivo, pasando por los alumnos, preceptores, bedeles, jefes de carrera, distinto de acuerdo al nivel de educación. Pero lo que se busca es precisamente lograr esa síntesis entre fe, vida y cultura. O sea, la pastoral no puede estar alejada de la realidad cultural, ni tampoco puede estar alejada de la vida de cada uno de nosotros, pero tampoco puede dejar todo sujeto a la fe. Entonces, esa acción pastoral que la educación, que la institución realiza, es una acción pastoral que incluye a todos los miembros de la educación, a todos los miembros de la institución. Esa tarea, ¿sí?, de lograr la síntesis entre fe y vida, dentro de la escuela se da mediante dos procesos. Primero, la evangelización de la cultura, que nos va a permitir la inculturación del evangelio, y en un segundo momento, la evangelización de las situaciones cotidianas, ¿sí? Santiago, el hermano Santiago Rodríguez Mancini, un referente de lo que es la teología pastoral, él habla precisamente de este proceso, de estos dos procesos. Primero, la pastoral como una cuestión secular, no secularista, o sea, no es solo una tarea de los sacerdotes, no es solo una tarea de los hermanos religiosos, sino que es una tarea de todos los miembros de la institución. Primero, es la búsqueda de una sociedad alternativa, o sea, no conformarse con lo que se nos ofrece por los medios de comunicación, no conformarse con lo que nos presentan, sino que hay algo más a lo cual el hombre, en este caso nuestros alumnos y nosotros como miembros de la institución debemos aspirar. Y por último, la pastoral educativa piensa en clave misionera. O sea, como decíamos hace un momento, la pastoral no es de unos pocos y solo para unos pocos, sino que es abierta, es una tarea de todos y a la cual debemos de manifestar al resto del mundo. O sea, dentro de nuestras instituciones educativas, ¿cuál es el entorno al cual nosotros llegamos? O sea, la pastoral educativa no es solo de la puerta del colegio hacia adentro, sino también que es para la familia de nuestros alumnos y también lo es para la familia de nuestros docentes, para la familia de nuestros miembros de la comunidad educativa. Ahora bien, ¿cuáles son los medios? Y esta es una propuesta, digamos, cómo nosotros dentro de las instituciones del SECUL lo aplicamos. ¿Cuáles son los medios para aplicar esa teología de la educación, esta pastoral educativa inserta? Primero, la creación de un departamento de pastoral. Este departamento de pastoral no necesariamente tiene que estar integrado solo por docentes de ERE, sino que es un departamento que tiene que tener distintos actores, docentes, preceptores, también alumnos, en una estructura bien organizada. Pero este departamento de pastoral, para que funcione, no tiene que ser aislado, sino que tiene que estar en constante diálogo con los directivos y tutores. ¿Para qué? Para que la acción pastoral esté inserta en la vida de la escuela y no sean acciones separadas. Es muy importante también la incorporación de los capellanes. ¿Por qué? Porque el acompañamiento espiritual es necesario. El hombre ahora, respondiendo a esta segunda pregunta que nos hacemos en el quehacer de la pastoral, ¿qué
cómo nos habla Dios en los hombres, nos muestra una necesidad que el hombre tiene de Dios, de acercarse a Dios. Este ataque o esta indiferencia que en este último tiempo se está viviendo en la cultura católica hace necesario religar al hombre con Dios. Entonces, la incorporación de la capellanía en la vida de la escuela es necesaria, pero el capellán como el que trabaja junto con la coordinación de la pastoral. Y después también tener y ser conscientes que la pastoral tiene que ser una pastoral situada. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de la pastoral como una cuestión alejada, ¿sí? Allá solo en relación con Dios, sino que tiene que estar inserta en el proyecto educativo, ¿sí? En el PEI, en el proyecto curricular. Para eso, algunos formatos curriculares nos permiten trabajar en la pastoral de una manera situada, y más en en esta nueva normalidad por la cual estamos transitando, trabajar el tema de la integración con los distintos sectores de la educación, o sea, de nuestras instituciones, de los distintos departamentos, departamento de tutoría, departamento de preceptores, trabajar también con los miembros de la institución, ordenanzas, eh, trabajar este nuevo concepto, ¿sí? De lo que es la educación como la hibridación, o sea, buscar que la pastoral esté inserta en todos los proyectos que se presenten dentro del aula, para que también se formule esa mirada cristiana sobre la vida. Después, elaborar un proyecto de pastoral integrado. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, insisto, con esto de situado, o sea, que no esté aislado de la realidad. Presentar un proyecto de pastoral que hable y que ilumine la vida de los miembros de la institución educativa. Bueno, esa es la mirada que dentro de la institución, dentro de las instituciones que integran el SECUL, nosotros tenemos sobre lo que es la pastoral educativa. Ahora le doy la palabra al licenciado José Aguirre, quien nos va a explicar, nos va a profundizar, nos va a compartir, mejor dicho, su experiencia en relación a cómo ellos aplican la pastoral en el Colegio Sor Pierina en los distintos niveles de la educación. Ante todo, muchas gracias por esta posibilidad de participar y de comentar también en nombre de nuestra institución educativa del Colegio Sor Pierina de Tinogasta, en nuestra vivencia pastoral, ¿sí? Esta gran responsabilidad que tenemos en nuestros colegios, que por ser colegios católicos tenemos esa misión de evangelizar, que no solamente existimos para impartir contenido, sino para apuntar a una formación integral donde tiene un rol primordial lo espiritual, ¿sí? Educar esa dimensión religiosa que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Ese llamado que implica en nosotros descubrir esa llamada de Dios en cada una de nuestras situaciones particulares. Nuestra experiencia pastoral de colegio, vamos a hablar cómo venimos desarrollando esto en los 3 niveles, ¿sí? Gracias a Dios se fueron dando situaciones que nos permiten articular los 3 niveles. Todos compartimos el mismo edificio y hay una fluida comunicación que nos permite desarrollar actividades conjuntas, ¿sí? Por un lado les cuento que nosotros si nos encontramos en estos 3 elementos, el ideario, el proyecto y la programación, ¿sí? Muchas veces soñamos con tener un proyecto, pero ese proyecto también todavía queda abstracto si no hay una programación de todas las actividades que queremos realizar, ¿sí? La programación implica siempre los tiempos y las personas responsables y los instrumentos necesarios para realizar esas actividades, ¿sí?
En cuanto a nuestro ideario, está muy enraizado también en la herencia que han dejado las hermanas de la Virgen Niña, que estuvieron muchísimos años aquí en Tinogasta y que ellos tuvieron una fuerte presencia no solo en el colegio, sino en la sociedad, todas. En la sociedad fueron muy reconocidas por toda la actividad cultural que llevaron a cabo ellas, ¿sí? Bueno, nosotros nos encontramos trabajando más bien con una programación, ¿sí? Desde lo que se va entregando a principio de año y dando las personas, entregando a las personas encargadas de los diferentes momentos del año y las diferentes actividades para poder realizar nuestra actividad pastoral en la iglesia, ¿sí? En el colegio, ¿sí? Por otra parte, soñamos también con tener un proyecto mucho más orgánico que pueda incluir a los 3 niveles y que sea el fundamento. Hoy en día los especialistas de pastoral hablan más bien de itinerario más que de proyecto, y sobre todo en la escuela, que va a implicar desmenuzar de acuerdo a las edades y bueno, de acuerdo a las circunstancias culturales y sociales, cuáles sean las acciones y las actividades pertinentes para desarrollar, ¿sí? Bueno, con estos elementos nosotros también queremos resaltar que la actividad pastoral es una decisión y está guiada por el equipo de conducción, ¿sí? Fundamentalmente el equipo es el que sostiene constantemente las iniciativas pastorales. Siempre ellos llevan la delantera para que nosotros podamos animarnos y también tener el aval de ellos para poder realizar todo lo que queremos realizar pastoralmente, ¿no? Y es un trabajo continuo de toda la comunidad educativa. Creo que todos fueron tomando parte en cada una de las actividades, por ejemplo, hasta lo mismo ordenanza, que se han animado de a poco ir guiando las celebraciones en la Eucaristía, participando en la liturgia, porque son miembros activos y tienen un gran valor en nuestra comunidad. Asimismo, las familias que se fueron involucrando a estas actividades, ¿no? Y por otra parte, esta pastoral, con todos sus límites, tiene una gran inserción en la parroquia y en la vida de nuestra comunidad local, ¿no? Siempre están muy vinculadas, tanto la parroquia como el colegio, en este sentido, para poder llevar a cabo toda actividad que nos propongamos, ¿no? Compartimos las fiestas patronales, compartimos también las celebraciones del año litúrgico de manera conjunta, y eso es un gran enriquecimiento porque implica también que no sea una pastoral aislada, desvinculada de nuestra realidad parroquial y diocesana, ¿sí? Por otra parte, siempre estamos en sintonía con todos los acontecimientos que se van dando de la Iglesia en todo el mundo, todo lo que nos va indicando el Papa, ¿no? Y los lineamientos de la Iglesia diocesana. Nuestra referencia siempre es la Iglesia diocesana, donde también nos inspira y nos motiva a realizar todos nuestros diseños pastorales y curriculares de acuerdo a lo que nos va pidiendo la Iglesia en este contexto local, ¿sí? Por otra parte, una identidad mariana y misionera, que esto también tiene que ver mucho con la herencia del carisma de las hermanas de la caridad, conocidas como hermanas de la Virgen Niña, que dejaron huellas profundas en nuestro colegio, buscando vivir los valores del Evangelio con una mirada de la fe en la praxis educativa cotidiana. Todo lo que lo realizamos, tratar de pensarlo desde nuestra condición creyente, ¿sí? Si no, nos terminan cansando y fatigando las cosas cuando no van encausadas desde la fe. Y creo que eso cada uno de los integrantes del colegio lo fue comprendiendo y lo fue viviendo así.
En la parte de los niveles, un trabajo muy importante se realiza ya desde el nivel inicial. Las maestras de nivel inicial en ese sentido tienen la creatividad de insertarlos ya a los niños en la vivencia de la fe, ¿sí? En la praxis de la fe, que implica el canto, la celebración, las representaciones, ¿sí? Hemos tenido eventos muy lindos que involucran a toda la familia. En el nivel primario, apuntando más bien a la celebración comunitaria de la fe y la apertura también a las instituciones del medio, ¿sí? Los niños que han tenido la posibilidad en otros años, cuando se podía, de visitar el hogar de ancianos, de visitar otras escuelas, visitar pueblos que están aquí cerca de nuestra comunidad, y siempre con este deseo de llevar nuestra identidad, ¿no? A veces llevando la Virgen Niña o llevando las santas del colegio, ¿sí? María Bartolomé y Vicenta Gerosa, mostrando hacia la comunidad lo que el colegio va viviendo, y eso motivando y animando a otras familias, ¿sí? En el nivel secundario, un rol muy importante lo tiene, aparte de la profundización en la fe que se va dando en diferentes proyectos articulados con lo que realizan los docentes, a veces de salidas. Una vez hicieron, por ejemplo, algo muy lindo, es el recorrido de las fiestas, de las devociones populares, de las celebraciones que implicaba el reconocimiento de la piedad popular, ¿sí? Los chicos muchas de estas cosas no las conocían, ¿sí? Conocían que había tal santo en tal pueblo, en tal lugar, y con el proyecto de estos profesores tuvieron un contacto con la vivencia de la fe de la gente de nuestros pueblos, ¿sí? Y también el tema de la orientación vocacional, eso es muy importante, que el departamento justamente de orientación vocacional lo trabaja para que todas las decisiones, las opciones que ellos puedan realizar también tengan una mirada desde los valores que nos identifican a nosotros como creyentes, ¿sí? Si pensamos en los agentes de pastoral, bueno, somos todos, todos tenemos una responsabilidad durante el año, ¿sí? Cuando inicia el año se reparten las actividades, y generalmente les hablo, en el caso de primaria siempre hay dos docentes encargados para todo el mes y puedan realizar las actividades pertinentes a ese mes, ¿no? Ahora en esta semana pasada se estuvo trabajando muy bien con lo de Corpus Christi, con el profesor de inglés, y los chicos pudieron realizar aquellas actividades que se le habían propuesto juntamente con las familias, y después compartirlas, hacerlas visibles, y hicieron actividades realmente muy lindas, y que eso implica también que toda la familia se involucre en estas actividades, ¿sí? Como les decía, desde el nivel inicial se dieron acontecimientos muy lindos. Si vemos Semana Santa, si vemos Navidad, o si vemos la celebración de los santos, ellos siempre estuvieron presentes, y es un modo de llevar a toda la familia para que participe y acompañe a sus niños, ¿sí? Por ejemplo, cuando celebramos el año pasado el Día de Todos los Santos, fue una ocasión muy linda donde ellos pudieron conocer más la vida de sus santos, aquellos que conocían o fueron descubriendo otros, y es algo que a ellos les llama mucho la atención y que movilizó a la familia. Creo que en este tiempo donde no podemos encontrarnos, donde estamos a la distancia, la fe llevada a cabo de esta manera, de un modo más celebrativo, cumplió un rol muy importante, ¿sí? De conectar a las familias y poder ser sostén en estos momentos difíciles, rezando, enviando un mensaje. En el caso de los chicos de la secundaria, habían realizado videos, mensajes, afiches con mensajes motivacionales a las personas con COVID, a las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Bueno, eso implica una salida hacia afuera, ¿no? En el caso de Semana Santa, que nos tocó vivir este año todavía de un modo
presencial, pero no se podían realizar actos masivos. Bueno, se realizó con estos límites, con la participación de todos, de los tres niveles, desde el nivel inicial, tratando de escenificar la vida de Jesús, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la última cena, el lavatorio de los pies, y realmente se involucraron muchísimo, ¿sí? Tuvo fue un gran acierto poder trabajar con los tres niveles, ¿sí? Los más grandes se encargaron de las estaciones del Vía Crucis propiamente dicha, que después se compaginó y se editó todo y se pudo pasar en la pantalla aquí en la plaza, ¿no? Al aire libre. Bueno, ahora en este contexto mucho más difícil, pero de algún modo todo lo que se fue sembrando también fue quedando como algo que año tras año se va repitiendo y se va mejorando. Es que a veces nuestra guía siempre es el año litúrgico, nuestra guía siempre son los eventos que nos toca vivir como iglesia y poderlos desarrollar de una manera que lleguemos cada vez a más personas y que puedan vivenciar la fe, ¿sí? Y de este modo el colegio está viviendo una actividad misionera, ¿no? Y por último, resaltar el valor de la Eucaristía. Creo que todas las actividades se fueron encauzando a vivir de un modo, podemos decir, más provechoso de la celebración eucarística, que podamos encontrar y descubrir el sentido de esta, ¿sí? En este caso, cada domingo, para la misa del domingo a la tarde, siempre había dos o tres docentes que a su vez ellos convocaban a familias, convocaban a alumnos para participar en lo que tenía que ver con los guiones, con las lecturas, con las ofrendas. Si tenían que hacer algún signo, lo realizaban. Ahora se sigue haciendo esto, participan solo los docentes en el acompañamiento de la liturgia que se transmite por Facebook los días domingos, ¿sí? Entonces esto es importante porque nuestra identidad como creyentes brota de la Eucaristía, ¿sí? Nuestra pastoral se sostiene desde la Eucaristía, ¿sí? No tenemos obra más grande que esto y entonces creo que de esto fuimos tomando conciencia todos para poderlo vivir de un mejor modo, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos por permitirnos compartir este espacio, compartir nuestros sueños también de cada día llegar mejor y más a más personas desde nuestra pastoral como colegio y poder realmente aportar un granito a la construcción del reino de Dios. Bien, le damos gracias nuevamente al profesor, al licenciado José Aguirre, y en nombre de él al Colegio Sor Pierina. Bueno, invitarlos entonces para el día 25 de este mes a nuestra tercera charla formativa, en donde veremos pensando nuevas condiciones para enseñar y aprender en la actualidad. En nombre de la Dirección General del SECUL, nuevamente agradecer y bueno, seguirlos motivando para participar de esta serie de charlas formativas. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.